Conversamos de actualidad y de política esta mañana acá en Mesa Central. Señoras y señores, este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Jimena Jara, ¿cómo estás? Buenos días. Oli, buenos días. ¿Cómo? ¿Tanto tiempo? Ese sello, Tanto ¿no? tiempo, el sello. El sello Una Oli. marca de fábrica. Sabe de comunicación. Hernán Larraín, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, don Iván. ¿Qué joyita podemos aportar para hoy, Hernán Larraín? Mire, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que va a ocurrir este domingo. Es la última cuenta pública del presidente Boric y es una gran oportunidad la que tienen los presidentes porque ahí empiezan a dibujar lo que se ha llamado siempre, ¿cierto?, el legado. Y yo creo que es bueno preguntarse. Yo creo que el presidente Boric es una persona que tiene una gran retórica, pero más allá de las palabras, que yo creo que este domingo van a ser bonitas, hay que hacer un juicio crítico de lo que ha sido estos 4 años. Y permítanme... Entró directo a la yugular. Bueno, Y no nos veíamos hacía rato. Sí. no sean sensibles, ¿ya? No, lo que... Mire, yo creo que cuando vengan los historiadores del futuro y vean este periodo, y vean, por ejemplo, cómo llegó el presidente Boric, las cosas que prometió, cómo enfrentó estos 4 años, aquí no hubo un plan, aquí no hubo un proyecto, aquí más bien hubo una gran improvisación. Recordemos, de hecho, cómo llegó el presidente Boric. El presidente Boric fue de los únicos que de su generación tenía la edad para ser candidato. Llegaron a las firmas a última hora con la lengua afuera. Mucha gente firmó por Convergencia Social para que fuera el candidato. Exacto. Y fue a una primaria con quien era el líder de las encuestas, Daniel Jadue, y muchos fueron a votar por Boric para evitar a Jadue en una primera vuelta. Y la historia es conocida, muchos fueron a votar por Boric para evitar a José Antonio Kast en una segunda vuelta. ¿Tú estás de acuerdo con Jadwe en que la primaria fue intervenida por votos extra coalición? Pero no intervenía, yo creo que mucha gente de sí, izquierda y de centro izquierda se movilizó. Yo conozco gente que se Ya, movilizó sin tener una convicción por Boric ni ¿No por el crees que Frente fue Amplio. la derecha y la ultraderecha? No. a De votar hecho, por Boric? hubo primarias simultáneas en esa efecto. ocasión. Y por lo tanto, Las ganó Sebastián Sichel. ¿Cómo así olvidarlo? es, claro. Entonces, este fue un candidato accidental y un presidente accidental. Y por lo tanto, no había en Boric un proyecto, un plan, no habían equipos preparados. No había un programa realmente. Todo se hizo en el camino, todo se fue improvisando. Y luego, recordemos qué cosas prometían, defendían, porque la memoria es frágil, a propósito de lo que pasaba este domingo. En materia de seguridad, por ejemplo, gran compromiso, refundar Carabineros. Nadie es ilegal, nos decían, por inmigración irregular. Eran críticos de los estados de excepción en la zona macrosur. Temucuicui era un territorio liberado. Se hablaba de plurinacionalidad y de Gualmapu, ¿no? ¿Cómo olvidar a la ministra Isquia Siches en esa primera visita al territorio liberado, ¿no? En materia económica, cuando fue electo el presidente dijo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Miren dónde estamos. Se hablaba de terminar con el extractivismo. En la convención se hablaba de decrecimiento y eran enemigos del TTP-11. Solo para terminar esta parte, eran críticos de los 30 años, de la concertación, de Elwin, Lagos y Bachelet. ¿Cumplieron con todo aquello que prometieron? Yo creo que los hechos dicen otra cosa y más bien se vieron obligados a improvisar. De hecho, el primer acto político fue amarrar el proyecto de esta generación al resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Esto ocurrió en el primer gobierno del presidente Boric. Y ese texto, ¿cierto?, abultado de banderas, causas y todo lo que recordamos, fue rechazado, ampliamente rechazado. Entonces, a los 6 meses de electo, este presidente que terminó improvisando este enganche entre su proyecto y el plebiscito fue rechazado por los chilenos. ¿Y qué hizo? Bueno, tuvo que echar mano a los hijos de la concertación, a Toá y a un gran grupo de personas para que se hicieran cargo de este accidente. Entonces, este domingo, para ir cerrando, yo creo que el presidente va a hablar de seguridad, va a hablar de que se estabilizó el país, va a hablar de que recuperamos el crecimiento, que hay orden en las cuentas fiscales, que lograron grandes consensos como la reforma previsional, y algo de eso hay. Pero habrá que preguntarse a la luz de cómo llegó y qué prometieron, si hay consistencia entre este proyecto y su resultado. Hernán Larraín en plan mirada histórica, Jimena Jara. Para los arqueólogos del futuro. Como diría Congreso. Claro, mira, yo encuentro que es súper interesante porque la belleza de los framing es esa, po. O sea, una explicación posible es la inconsistencia de un grupo que llegó sin tener nada preparado o que llegó con una idea y luego no cumplió ninguna de esas ideas. Ese es un framing posible. Pero otro es decir,
qué interesante que un grupo joven que quiere cambiar el modelo económico sea capaz de, en el camino, adaptar su estrategia y en lugar de seguir porfiando y decir vamos a ir por los cambios estructurales y entonces quedar en el inmovilismo, que fue un poco lo que pasó, diría yo, el primer año de gobierno, logra decir, ¿sabes qué? Sin acuerdos no vamos a poder avanzar, porque aquí hay unas fuerzas del Congreso que les eran adversas. Entonces, otro framing posible es ver cómo un grupo que venía a cambiar el modelo económico, fuerzas del Congreso mediante, tiene la capacidad de navegar en aguas diversas y de, en esas aguas diversas, sacar leyes que, sin embargo, eran importantes y tienen consecuencias en el ámbito que a ellos les resulta importante, como por ejemplo la ley de los 40 la ley de las 40 horas, por ejemplo el aumento en el salario mínimo, o por ejemplo la ley de pago efectivo de pensiones alimenticias, que ha sido un cambio brutal para las mujeres, o como este mismo grupo que no tenía la seguridad en su eje, no era lo más importante, logra por ejemplo, bajar el índice de violencia en la Araucanía de manera importante, con el uso, además, de herramientas que antes no habría querido usar. A eso agreguemos, por supuesto, el acuerdo de la ley de pensiones y además, sumémosle que no había plata en esta, porque además es un gobierno que navega en condiciones adversas, que tiene que normalizar una economía post-pandemia y que quiere generar cambios estructurales, pero que no puede, y que sin embargo logra hacer algunas de estas cosas importantes sin plata, por ejemplo, como sentar las bases de un sistema nacional de cuidado, y logra un entramado que de alguna manera instaura una cuña para seguir construyendo libertades sociales, derechos sociales, aún sin plata, aún buscando acuerdos. Y a mí me parece que hay una lección importante aquí. La primera, qué importante que es la experiencia de gobierno para poder dejar los dogmatismos y poder ser prácticos. Este es un gobierno que ha aprendido a ser menos principista y más acuerdista y más práctico. Y yo creo que eso es una buena cosa. Y quien ha llevado la delantera en esa determinación ha sido el presidente Boric, cuestión que yo saludo y aplaudo. Y una segunda cosa es, qué importante, sea uno de derecha o sea de izquierda, es saber generar acuerdos. Porque desde los sectarismos no se construye. Entonces este es un gobierno que supo salir de ese primer impulso, y yo espero que esa sea una lección para todos, del lado que sea. Me siento como en Rashomon, esa película de Kurosawa, que cuenta un asesinato Desde 4 lados. puntos de vista. Claro, distintos. sí, para eso son los Si yo framing, estuviera en po. La Moneda, llevaría a Jimena Jara el domingo al Congreso A brifear a todo. o sea, a O hablar con los hablar, periodistas que después ella del hable. discurso. Sí, sí, o sea, hizo una parrilla con dos salchichas. O sea, Aysén increíble. Echeverry, llámate a la Jimena. Con dos Sí. salchichas, mira, Tiembla- mira cómo es tiembla este el hombre. retorno Dos de salchichas. Qué fue Se despectivo. pasó. Es una gran Sí. imagen. No. Hizo mucho Sí, con muy una gran poco, eso voy. Ah, ya, en Pero ese con dos sentido. salchichas. Pero, o sea, despectivo. Sí. Oye, yo creo que esta generación va a tener que darle una justificación a por qué llegaron con un proyecto, no cumplieron, se adaptaron y no han justificado esa. Yo creo que tiene que ver con más con su supervivencia, ¿ah? Insisto, y con improvisación. Ahora, creo que lo que pasó con este gobierno y con la elección de Gabriel Boric es algo que tiene que ser tomado bien en cuenta para la elección que vamos a tener en noviembre. Y ver quiénes tienen realmente la experiencia, los equipos, Ya, un po. plan, y no Comenzó ir a la franja improvisar. electoral. Comenzó la franja No electoral. ir a improvisar, a Lo que probar pasa es que como no equipos. tienen acceso a franja, tienen que aprovechar otros espacios aquí. Porque no Yo- tienen primarias. Yo encuentro que Claro. hemos logrado franjearnos harto bien en este periodo. Pero bueno, esa es otra conversación. Han tenido su ¿Sí cosa. o no? Ya, Sí, porque la oye. tesis era que íbamos a desaparecer, yo creo que... Y aquí está Hernán Larraín. Joyita, Jimena Jara. Oye, mi joyita tiene que ver con dos cosas en Estados Unidos. Y lo primero y más importante es el nuevo capítulo en la guerra arancelaria. Porque el Tribunal de Comercio Internacional, una corte federal con sede en Manhattan, rechazó las medidas arancelarias de Donald Trump, diciendo que se excedió en sus facultades. Esto, para entender, es se enmarca lo que hace Donald Trump en materia de aranceles, de cambiar aranceles, bastante arbitrariamente, se enmarca en una ley que él invoca, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Y entonces lo que dice ahora esta Corte Federal es que esa ley no se puede invocar para administrar poder y decisiones de manera tan arbitraria y que el Congreso es quien tiene que decidir la política comercial de Estados Unidos, que por supuesto el presidente participa, pero esto va más allá de cualquier facultad posible. Esta es una pelea grande, ¿eh? Entonces no le otorga la posibilidad de imponer estos aranceles de manera generalizada que invoca la Casa Blanca, ¿cierto? Este es un fallo que se puede apelar y de hecho inmediatamente después de conocido el fallo, la Casa Blanca sacó un comunicado defendiendo las facultades del presidente Trump y que va a apelar, por supuesto. Pero lo interesante es que el fallo habla además específicamente de algunos aranceles. Entonces dice que este fallo impediría aplicar los aranceles impuestos, por ejemplo, contra China, México y Canadá. No afectaría, eso sí, a los aranceles del 25% a los autos que importa, al acero o al aluminio, porque eso viene por otra ley. Pero significa un freno súper importante. No sabemos qué va a pasar con esto. Esta es una cuestión que está recién empezando. Sí, yo no sé como si puede batalla. llegar a la Suprema, por ejemplo. O sea, van a Porque- apelar para poder ir subiendo efectivamente. Yo Mira, creo que sí. Porque se supone que si se llega a la Suprema, Trump tiene las de ganar, pero igual, le pone un freno importante a esta cuestión. Le pone un freno y yo creo que es súper interesante que otras instituciones puedan ir parando o usando sus facultades para poder ir cuestionando el modelo de autoridad que ha querido imponer Donald Trump, ¿no? Y que es una cuestión que realmente no habíamos visto, yo creo, de hacía como 70 años, si es que, con el macartismo, porque el tipo de persecución que está instalando Donald Trump, que afecta a universidades, que afecta a medios de comunicación, que afecta a la gente en sus pegas cotidianas, es una cuestión que no solo, porque en el macartismo, que era bastante malo y espantoso, tenía que ver con la idea de que eran partícipes como del comunismo, ¿no? Que adscribían a una ideología Que eran específica militantes que o Estados, simpatizantes que Estados del Unidos comunismo. entendía como subversiva y como contraria a sus principios. En este caso, tiene que ver todo con la autoridad como consigo mismo, que es bastante más dramático, ¿no? Y en lo que se refiere a Chile, como me parece que aquí la lección es cuidado con apurarnos, como pasó en mucha gente en la derecha, con aplaudir y celebrar este tipo de liderazgos testosterónicos, digamos, que permiten resolver todo a punta de determinación y no de las instituciones, ¿sí? Porque cuando nos alejamos de las instituciones, no sabemos cuál es el final de ese derrotero. Eso como para joyita. Oye, un corolario de esto es que las bolsas reaccionaron estupendamente. Todas las Sí, bolsas po, europeas están en claro. verde y todos los futuros en Estados Unidos están en verde. O sea, en positivo, digamos. No, yo creo que esto es una gran joyita. Yo creo que es muy importante que Donald Trump, que entró, ¿cierto?, habiendo ganado una elección democráticamente, pero mostrando muchas facetas de corte autoritario, en distintas materias, con la prensa, con las instituciones, la actitud en materia de la guerra arancelaria, deportaciones, el tema con las universidades. Yo creo que hay mucha evidencia de que hay que estar muy encima. Y por lo tanto es muy valioso ver que las instituciones norteamericanas estén jugando los pesos y contrapesos que tienen toda esa estructura. Mucha gente temía que, producto de la mayoría que tendría Donald Trump en la Corte Suprema, todo iba a ser, entre comillas, fácil para él, y que iba a avanzar sin grandes restricciones. Yo creo que son primeras señales de que las instituciones están funcionando y eso es muy valioso. Con Ana Larraín, con Jimena Jara, en el siguiente bloque también con Quique Mujica, conversamos de actualidad y política hoy en Mesa Central. Conversación y análisis en profundidad. Escuchas Mesa Central por Tele 3.